Gracias, presidente, apreciados colegas. Quiero referirme en esta ocasión a la situación del norte, de la región de donde provengo, San Pedro. Y quiero empezar hablando del tema de la pobreza, a pesar de que pareciera ser un tema remanido hablar de pobreza, de lucha contra la pobreza. Sin embargo, es un tema tan real, tan vigente, un problema tan vigente y una materia en la que varios gobiernos que se han sucedido se han aplazado y este actual también, porque los números, los datos estadísticos siguen tan vigentes también, de la cantidad de pobres y sobre todo de la sociedad rural empobrecida. San Pedro es uno de los departamentos más pobres del país, entre los 5. Y esto se refiere a la falta de ingresos genuinos que se generan en sus fincas, me refiero a la sociedad rural, los ingresos genuinos y de las fincas y extraprediales, como así también de la situación general de infraestructura de las comunidades rurales, llámese caminos, puestos de salud, escuelas, falta de oportunidades de empleo, falta de oportunidades de mejor formación académica para los jóvenes. Entonces hablamos de una pobreza general. ¿Y por qué digo esto? Porque esta situación de pobreza, de inequidad, genera enojo y rebeldía. Y ha sido uno de los motivos del surgimiento de estos grupos criminales como el EPP y otros. Y ese es uno de los problemas más graves en este momento en la zona norte. La presencia de estos grupos criminales que podemos decir, están dominando totalmente el norte con todo lo que se ha hecho. Los esfuerzos esporádicos con proyectos de desarrollo millonarios como el PRODER y otros que no han tenido eficacia. Y también la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que tampoco tiene eficacia. No se han logrado los resultados, no hay efectos positivos. Por lo tanto, creo que vale la pena debatir en esta Cámara qué hacer con esos recursos que utiliza la Fuerza de Tarea Conjunta, los millones y millones de dólares. No sé si son 70 millones de dólares en el año o un poco más o un poco menos que reciben las instituciones afectadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, o sea, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Si nosotros retiráramos esos recursos y entregáramos en forma equitativa a través de los programas sociales manejados por la SAS, entregáramos a los pobres que están realmente debajo de la línea de pobreza en la región, que nos han de pasar las 20.000 familias, creo que podemos ayudar a esa gente a mejorar su nivel de vida, su estado general, ayudar a dignificar a esas familias y probablemente vamos a evitar también el fortalecimiento de estos grupos armados, entendiendo que la pobreza está directamente ligada a esa situación, es decir, la delincuencia, la violencia ligada a la pobreza rural. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar en eso. Desde luego estoy trabajando sobre un proyecto de ley, porque la gente, y me refiero a la Fuerza de Tarea Conjunta en este caso, no quisiera pensar, pero la gente dice que estos hechos de extorsión, incluso de secuestro, provienen de la misma Fuerza de Tarea Conjunta. Imagínense si eso es cierto. Estamos ante un hecho muy grave, gravísimo. Yo no quiero creer eso, pero peaje y la gente lo mita. Pecha o pensar la gente. Se instaló esa duda de que las mismas Fuerzas de Tarea Conjunta son los que crean estos hechos, estas situaciones de extorsión
incluso de secuestro. Pero qué situación grave y triste. No sé, nuestras Fuerzas Armadas tendrían que pasar por una reingeniería, una inspiración vehemente sobre la historia de nuestro ejército paraguayo, de las Fuerzas Armadas que combatió a la Triple Alianza en la Guerra del Chaco en condiciones infrahumanas. En aquel entonces, dándonos muestras de valor, de heroísmo, de patriotismo, que es motivo de orgullo para todos los paraguayos. Cuando escuchamos la polca Trece Tuyutí y otras músicas, nos emociona, nos enorgullece. Sin embargo, estas fuerzas de tarea conjunta, las Fuerzas Armadas actuales, realmente nos entristece. No puede ser que no sean capaces en esta era de la tecnología, de la información, donde se tienen los helicópteros, los lentes infrarrojos, detector de calor, estamos cuantos elementos y no son capaces de dar con esta gente. Aparecen los secuestradores, extorsionadores a 2 kilómetros de sus destacamentos. Pero qué triste. Así es que, por un lado, planteo, y vamos a seguir hablando del tema seguramente, que estos recursos se redistribuyan a los pobres, porque no hay resultados. Y por otro lado, que se investigue realmente el caso de lo que la gente habla. Y reitero, no quiero creer, Dagüero Viasey, o sea, la Fuerza de Tarea Conjunta Guaoí, o extorsionar, sobre todo a los colonos menonitas. Y quiero referirme a esa gente. Las 2 colonias menonitas que están en San Pedro, Río Verde y Santa Clara, que son acechadas por los criminales, por los delincuentes en todo sentido. Porque es una sociedad pacífica. Ellos tienen un estilo de vida regido por la religión, su cultura, que tienen un rechazo absoluto a la violencia. Ellos rechazan la violencia, viven en asentamientos aislados del mundo exterior, una vida sencilla, humilde, dedicada al trabajo. Por lo tanto, se aprovecha, cualquiera se aprovecha. Y esta es la hora de que verdaderamente están pensando en retirarse del país. Y van a retirarse todos, porque estos tienen un estilo de vida comunitario, un estilo de vida cooperativo, que ellos no viven en la ciudad, no van a ver ustedes menonitas que viven en la metrópoli. Ellos viven en comunidades, por lo tanto, yo no sé si el gobierno se está dando cuenta de eso. No sé si la clase política acá nos damos cuenta de lo grave que puede ser aquello. Para la imagen del país, para la economía del país, dejar que esa gente trabajadora, pacífica, se vaya porque el Estado no puede garantizar una de las pocas cosas que tiene que garantizar al ciudadano, que es la seguridad. Y si no es capaz este Estado paraguayo, este gobierno, de garantizar lo mínimo que tiene que hacer, que es la seguridad, que es lo que esperamos. Estamos ante una situación grave, señores, y me da pena realmente verle a los colonos menonitas prepararse para dejar el país, porque no somos capaces como Estado, como gobierno, de garantizarle lo básico. Así es que esperemos que la clase política, que todos reflexionemos sobre esta realidad grave y preocupante. Muchas gracias, presidente.